Lección 1. Orgullosos de una carrera de 5 kilómetros. Hola Anna, ayer corrí una carrera de 5 kilómetros. Es impresionante, ¿no crees? Vaya, eso es genial. ¿Cómo te sentiste después? Estoy seguro de que debes haber estado cansada. Estaba cansado, pero también muy orgulloso de mí mismo por haberlo completado. Fue un desafío. Apuesto a que sí. Correr un 5K no es tarea fácil. ¿Cómo te sentiste emocionalmente después de terminar? Sentí una enorme sensación de logro. Fue una experiencia muy gratificante. Eso es increíble, me alegro mucho por ti. ¿Es la primera vez que corres un 5K? Sí, fue el primero. Hace tiempo que quería probarlo. Bueno, deberías estar muy orgullosa de ti misma por dar ese paso e ir a por todas. Gracias, te lo agradezco de verdad. Definitivamente valió la pena todo el esfuerzo. Lección 2. Esperemos que los tengan. Hola Anna, ¿te has enterado del nuevo hotel que van a abrir en el centro? Sí, estoy muy emocionada. He oído que el personal del hotel es estupendo. Estoy seguro de que lo estarán. Espero que tengan una buena piscina y un gimnasio. Yo también. Un buen gimnasio sería perfecto para mantenerse activo durante las vacaciones. Absolutamente. Y espero que también tengan un buen restaurante, para que no tengamos que ir muy lejos para comer. Sería muy práctico. Me muero por echarle un vistazo una vez que se abra. Lo mismo aquí. Estoy seguro de que va a ser una magnífica adición a la ciudad. Estoy seguro de que el hotel será un éxito rotundo. La ubicación es perfecta. Estoy de acuerdo. Va a ser una nueva y emocionante opción para los viajeros. Lección 3. Renovar mi hogar. Hola Anna, he estado pensando en renovar mi casa. ¿Tienes algún consejo? Vaya, eso es impresionante. ¿Cómo te sentiste al emprender un gran proyecto como ese? Estaba cansada, pero también orgullosa de mí misma por haber empezado. ¿Algún consejo? Bueno, primero diría que hagas un plan y un presupuesto detallados. Esa es la clave. Entendido. Tiene sentido. ¿Hay algo más que deba saber antes de sumergirme en ello? Solo recuerde verificar los requisitos de visa si planea contratar contratistas extranjeros. Ah, buen punto. Tendré que investigar eso. ¿Me falta algo más? También te sugiero que investigues las últimas tendencias de diseño para inspirarte. Eso puede ayudar. Es una idea genial. Me entusiasma hacer que mi hogar se sienta fresco y actualizado. Lección 4. Requisitos de visado. Hola Anna, estoy pensando en planear un viaje al extranjero. ¿Por dónde debo empezar? Oh, eso suena emocionante. ¿A dónde piensas ir? Aún no estoy seguro, pero primero quería ver los requisitos de visa. Buena decisión. Es un primer paso importante a la hora de planificar un viaje internacional. ¿Qué necesito saber exactamente sobre los visados?
¿Hay algo específico que deba hacer? Solo recuerda comprobar los requisitos de visado para el país que quieres visitar. Vale, me aseguraré de hacerlo. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Además, tenga en cuenta los tiempos de procesamiento de las solicitudes de visa. Aplica con anticipación. Entendido, me daré tiempo de sobra. ¿Me falta algo más antes de meterme demasiado en ello? Lección 5. Nuestra esperanza como cristianos. Anna, estaba leyendo sobre Robert Ramsay y la Guerra de las Malvinas. ¿Sabes mucho sobre eso? Sí, fue un momento difícil, pero nuestra esperanza como cristianos no está en los acontecimientos políticos del mundo. Esa es una buena perspectiva. ¿Cómo crees que debe guiarnos nuestra fe en tiempos turbulentos? Bueno, estamos llamados a ser luces en la oscuridad, a mostrar compasión incluso ante un conflicto. Es un mensaje poderoso. ¿Cómo podemos prácticamente vivir eso en nuestra vida diaria? Practicando el perdón, extendiendo la gracia y manteniendo nuestro enfoque en el reino eterno de Dios. Son puntos muy buenos. Es muy fácil dejarse llevar por la confusión que nos rodea. Absolutamente. Pero como creyentes, tenemos una base diferente y un propósito superior. Tienes razón. Es un buen recordatorio para mantener esa perspectiva eterna, sin importar las circunstancias. Lección 6. El novato del año. Hola Anna, ¿te enteraste de la jugadora de baloncesto que acaba de ser nombrada novata del año? No, no lo hice. ¿Quién era? Era Michael Robinson. Tuvo una temporada increíble, liderando a su equipo en anotaciones y asistencias. Vaya, eso es increíble. Apuesto a que está muy orgulloso de ese logro. Definitivamente. A pesar de jugar solo 10 años en la liga, tuvo una carrera muy exitosa. Eso es impresionante. Me pregunto qué lo hizo tan exitoso tan rápido. Creo que fue una combinación de sus increíbles habilidades atléticas y su arduo trabajo. La forma en que jugaba el juego era simplemente electrizante. Me encantaría verlo jugar algún día. El baloncesto es un deporte muy emocionante de ver. Seguro que sí. Fue un placer verlo en la cancha. Me alegra que haya sido reconocido por su talento. Lección 7. Productos frescos. Hola Anna, siempre empiezo con productos frescos, como frutas y verduras, cuando voy de compras. ¿Tienes algún consejo para elegir los mejores? Hola John, estoy de acuerdo en que los productos frescos son el camino a seguir. Por lo general, busco unos que sean de colores vibrantes y firmes al tacto. ¿Qué tipos de frutas y verduras sueles comprar? Me encanta comer manzanas crujientes, naranjas jugosas y zanahorias crujientes. ¿Tiene un producto favorito para consumir? Me gustan mucho las bayas frescas, los arándanos, las frambuesas y las fresas son deliciosos. Y las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada son excelentes para ensaladas. Oh, sí, las bayas son increíbles. Tendré que acordarme de comprar algo la próxima vez. Y las verduras son perfectas para añadir nutrientes a las comidas.
Definitivamente, tienen un gran aporte nutricional. ¿Tiene alguna receta favorita que incluya productos frescos? Me encanta hacer salteados con muchas verduras o asar tubérculos como patatas y remolachas. ¿Qué hay de ti? Esas suenan tan bien. Disfruto haciendo batidos de frutas y sopas de verduras. Los sabores son tan vibrantes cuando se utilizan ingredientes frescos. Los batidos y las sopas son perfectos para ingerir esos nutrientes. Me da hambre solo de pensarlo. Lección 8. Consejos de jardinería. Hola Anna, he estado pensando en empezar un pequeño huerto en casa. ¿Tienes algún consejo para un principiante como yo? Oh, eso es maravilloso. La jardinería puede ser un pasatiempo muy gratificante. Te sugiero que comiences con algunas verduras fáciles de cultivar, como tomates, pimientos y verduras de hoja verde. Es una idea genial. ¿Algún consejo para elegir el lugar correcto y preparar la tierra? Absolutamente. Busque un área que reciba mucha luz solar, al menos de 6 a 8 horas al día. Y asegúrese de enriquecer la tierra con un poco de abono o fertilizante antes de plantar. Vale, eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con el riego? ¿Con qué frecuencia debo regar las plantas? Eso depende del clima, pero generalmente se desea mantener la tierra húmeda, pero no encharcada. Revise la tierra a diario y riegue según sea necesario. Fantástico, lo tendré en cuenta. ¿Hay algún otro consejo que recomendarías a un jardinero principiante como yo? Yo sugeriría utilizar diferentes técnicas de iluminación, como colocar plantas más altas hacia el norte para evitar dar sombra a las más cortas. Y esté atento a las plagas. Buen consejo. Tendré que investigar un poco sobre métodos eficaces de control de plagas. Estoy muy emocionada de empezar con este proyecto de jardinería. Lección 9. Una escena artística próspera. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre la nueva exposición de arte que se inaugurará en el centro este fin de semana? Estoy pensando en echarle un vistazo. Oh, ¿en serio? No he oído hablar de eso. ¿Qué tipo de obra de arte se presentará? Es una muestra de artistas locales que trabajan en una variedad de medios: pintura, escultura, fotografía, lo que sea. Aparentemente, hay algunas cosas realmente innovadoras y que invitan a la reflexión. Eso suena emocionante. Me encantaría ir contigo si no te importa la compañía. Tenía ganas de explorar más la escena artística local. Por supuesto, cuantos más mejor. Podemos aprovechar el día, almorzar de antemano y luego pasar un par de horas paseando por la exposición. Estoy seguro de que descubriremos nuevos artistas con talento. Parece un plan. Lo espero con ansias. ¿Sabes si hay actuaciones de música en vivo o talleres programados durante el evento? Permítanme revisar el programa, pero creo que tienen música en vivo en el patio y algunos talleres dirigidos por artistas durante todo el día. Se perfila como una muestra realmente vibrante de las artes en nuestra comunidad. Maravilloso, ese es exactamente el tipo de experiencia animada e interactiva que disfruto. Me muero por sumergirme en la energía creativa. Va a ser una excursión divertida. Yo también creo que será una buena forma de pasar un sábado. Te enviaré los detalles del evento para que podamos coordinar nuestros horarios. Va a ser un placer para los sentidos. Lección 10.
como encontrar la composición perfecta. Buenos días, Anna. He estado esforzándome por encontrar la composición y el esquema de color correctos para mi último cuadro. ¿Tienes algún consejo? Hola John, yo también soy artista y sé lo difícil que puede ser. ¿Has intentado jugar con diferentes arreglos de los elementos de tu pintura? Sí, he experimentado mucho, pero parece que no puedo hacerlo del todo bien. Los colores se notan mal y la composición se siente desequilibrada. Eso es complicado. A veces ayuda a dar un paso atrás y mirarlo con otros ojos. Tal vez intente tomarle una foto y analizar la composición de esa manera. Buena idea. Lo intentaré. ¿Tienes alguna otra sugerencia para hacer que los colores funcionen mejor? Quiero que tenga una paleta más vibrante y llamativa. Claro, una cosa que puede ayudar es asegurarte de tener un buen equilibrio entre tonos cálidos y fríos. Intenta incorporar algunos colores complementarios para que los tonos destaquen de verdad. Colores complementarios, lo tengo. Jugaré un poco con eso. Muchas gracias por el consejo, Anna. Es realmente útil. Me alegra poder ofrecer algunas sugerencias. Dime cómo te va con la nueva composición y combinación de colores. Me encantaría ver la pintura final. Por supuesto, te enviaré una foto una vez que haya hecho algún progreso. Hablar de esto contigo ya me ha dado algunas ideas geniales para probar. Lección 11. Un tranquilo paseo por el bosque. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en el bosque cerca del lago? Es tan tranquilo y sereno. No, no lo he hecho. Me encantaría ir a dar un paseo por allí. El aire fresco y los hermosos paisajes deben ser maravillosos. De verdad que lo es. Los árboles altos, la suave brisa y el sonido del canto de los pájaros son tan relajantes. Me lo puedo imaginar. Deberíamos ir de excursión allí alguna vez. Sería una gran manera de hacer algo de ejercicio y volver a conectar con la naturaleza. Definitivamente. El sendero serpentea por el bosque e incluso hay algunos lugares donde se puede ver el lago. Es realmente un pedacito de paraíso. Eso suena fantástico. Planeo tener una tarde libre este fin de semana. ¿Quieres acompañarme a dar un paseo por el bosque? Me encantaría. Entonces es una cita. Prepararé un pequeño picnic y lo disfrutaremos junto al lago. Suena perfecto. Me muero por experimentar la tranquilidad del bosque contigo. Yo tampoco. Va a ser un día maravilloso. Lección 12. Funerarias. Hola Anna, ¿te enteraste de la nueva funeraria que se abrió en nuestro vecindario? Sí, lo hice. He oído que operan en una antigua casa de estilo victoriano. Debe ser un lugar único para una funeraria. Exactamente. Siempre he encontrado que las casas antiguas tienen cierto encanto. Apuesto a que el ambiente allí debe ser más reconfortante que el de una funeraria típica de aspecto corporativo. Es un buen argumento. Tener un ambiente más hogareño puede facilitar un poco el proceso de duelo. Me pregunto desde qué otros tipos de edificios pueden operar las funerarias. He visto algunos en iglesias convertidas o incluso en almacenes. Mientras puedan proporcionar los servicios necesarios,
El edificio en sí no tiene por qué ser tradicional. Tienes razón. En las funerarias se trata realmente de atender las necesidades de las personas en duelo, no solo de seguir un cierto estilo arquitectónico. Absolutamente. Me alegro de que este nuevo intente crear un espacio más acogedor. Son los pequeños detalles los que pueden marcar la diferencia en un momento tan difícil. Definitivamente. Tengo curiosidad por ver cómo responde la comunidad a esta nueva funeraria y a su enfoque. Yo también será interesante ver si en el futuro comienzan a aparecer más funerarias no tradicionales. Lección 13. Nacionalismo y represión. Hola Anna, ¿te has fijado en cómo el nacionalismo a veces puede llevar a la represión cuando la gente siente que no puede salir adelante en las urnas? Sí, me preocupa mucho esa tendencia. El nacionalismo a menudo va de la mano con la intolerancia y la supresión de la disidencia. Exactamente, cuando los votantes sienten que no se escucha su voz, algunos líderes intentan consolidar el poder en lugar de abordar los problemas fundamentales. Es un camino peligroso. La represión y el autoritarismo no suelen resolver los problemas subyacentes que alimentaron el sentimiento nacionalista en primer lugar. Absolutamente. La verdadera democracia requiere respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que no votaron por el bando ganador. Acordado. Las democracias sanas encuentran formas de equilibrar la voluntad de la mayoría con la protección de los derechos de las minorías. Cualquier cosa menos conduce a la inestabilidad. Tienes razón. Tenemos que estar atentos a la hora de defender las normas e instituciones democráticas, incluso cuando sea incómodo o impopular. Definitivamente. Una sociedad abierta con elecciones libres y justas es la mejor salvaguardia contra los peligros de la demagogia nacionalista. Bien dicho. Son cuestiones complejas, pero mantener el compromiso con el pluralismo y el Estado de Derecho es crucial. Lección 14. Las posesiones de Marley. Hola Anna, ¿te enteraste de los objetos que se encontraron pertenecientes a Marley después de su muerte? No, no estoy familiarizado con eso. ¿Qué han encontrado? Al parecer, descubrieron una colección de llaves, cajas, libros de contabilidad, carteras y escrituras que le pertenecían. Vaya, ese es un conjunto de posesiones bastante diverso. Me pregunto qué significado tenían esos objetos para Marley. Bueno, el informe sugería que ese era el tipo de cosas que le importaban durante su vida, la riqueza material y la propiedad. Eso pinta una imagen interesante de sus prioridades y valores. Supongo que todos terminamos siendo recordados por las cosas que más valoramos. Exactamente, parece que Marley estaba muy centrado en acumular y salvaguardar sus activos financieros y efectos personales. Hace que te preguntes qué impulsó esa preocupación por las posesiones materiales. ¿Fue un deseo de seguridad, estatus o algo más? Esa es una buena pregunta. Este tipo de información sobre el carácter y las motivaciones de una persona puede ser reveladora, incluso después de su muerte. Lección 15. La propagación de la enfermedad. Hola Anna, ¿sabías que las enfermedades europeas habían llegado a los nativos americanos de la costa oeste incluso antes de que llegaran los europeos?
¿De verdad? No estaba al tanto de eso. Eso es fascinante. ¿Cómo ocurrió eso? Aparentemente, las enfermedades se propagaron a través de las redes comerciales y el contacto con otras tribus antes de que los europeos establecieran contacto directo. Vaya, eso debe haber sido devastador para las poblaciones indígenas. No tenían inmunidad contra esas enfermedades extrañas. Exactamente, la introducción de la viruela, el sarampión y otras enfermedades diezmó a muchas tribus de la costa oeste incluso antes de la colonización. Eso es ampliamente trágico. Es un recordatorio aleccionador de lo profundamente que las enfermedades pueden afectar a las poblaciones vulnerables. Absolutamente. Esas epidemias cambiaron radicalmente la dinámica demográfica y de poder en la región, incluso antes de la llegada de los europeos. Es un capítulo muy triste de la historia. Los nativos americanos no tenían forma de prepararse o defenderse contra esos patógenos foráneos. Sí, es un claro ejemplo de cómo el contacto entre civilizaciones puede tener consecuencias devastadoras no deseadas. Lección 16. Crear lazos afectivos por intereses comunes. Hola Anna, he estado pensando que definitivamente necesitamos vernos más a menudo. Tenemos tanto en común que sería genial crear lazos por nuestros intereses compartidos. Estoy de acuerdo, John. Disfruto mucho de nuestras conversaciones y creo que podríamos convertirnos en grandes amigos si nos vemos más a menudo. Definitivamente. ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos favoritos? Me encantaría oír hablar de ellos. Bueno, me apasiona mucho la fotografía. Me encanta capturar la belleza del mundo que nos rodea a través de la lente de mi cámara. Eso es impresionante. Yo también quería dedicarme más a la fotografía. Quizás puedas enseñarme una o dos cosas. Absolutamente. Estaré encantado de mostrarte algunos consejos y trucos. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué te gusta hacer para divertirte? Soy un gran entusiasta de las actividades al aire libre. Senderismo, acampada, ese tipo de cosas. Deberíamos planear una excursión por la naturaleza juntos alguna vez. Eso suena maravilloso. Siempre estoy buscando nuevas aventuras. Podríamos aprovechar el día, preparar un picnic, hacer una larga caminata y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Entonces es un plan. No puedo esperar. Lección 17. Una visita al dentista. Hola Anna, ¿te enteraste de mi reciente visita al dentista? Fue toda una experiencia. Oh, ¿de verdad? ¿Qué pasó en el consultorio del dentista? Bueno, me sentaron en una silla enorme y me pusieron un babero bajo la barbilla. Luego vino el dentista y me examinó los dientes. Debe haber sido un poco intimidante. ¿Qué encontró el dentista? Aparentemente, tenía algunas caries que debían llenarse. El dentista me adormeció la boca y se puso manos a la obra. Ay, eso suena incómodo. ¿Cómo se sintió durante el procedimiento? Para ser honesto, estaba un poco nerviosa, pero el dentista y el personal fueron muy amables y me hicieron sentir a gusto. Me alegro de que el dentista y el personal hayan podido tranquilizarlo. Las visitas al dentista pueden ser estresantes, pero es importante cuidar nuestros dientes. Absolutamente.
Me alivia que todo haya terminado ahora y pueda seguir adelante con una sonrisa más sana. Lección 18. Un sueño cumplido. Hola Anna, nunca adivinarás lo que me pasó recientemente. Oh, ¿qué es? Soy todo oídos. ¿Recuerdas cómo he estado hablando de mi sueño de iniciar mi propio negocio durante años? Bueno, por fin está sucediendo. Vaya, eso es increíble. Debes estar muy emocionada. Puedes apostar que sí. Ha sido un sueño desde hace mucho tiempo, y ahora se está haciendo realidad. Eso es maravilloso. ¿Qué te hizo decidir dar el paso y empezar tu propio negocio? Bueno, sentí que era el momento adecuado y no podía dejar pasar la oportunidad. Es algo por lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Estoy seguro de que todo su arduo trabajo y dedicación están dando sus frutos. Felicidades. Gracias. Estoy muy agradecido por el apoyo y el aliento de amigos como tú. Lección 19. Problemas de vestuario de invierno. Hola Anna, últimamente he tenido algunos problemas con mi armario de invierno. Oh, ¿qué pasa? ¿Tus abrigos no aguantan bien? Exactamente. He notado que mis abrigos tienden a desmoronarse después de un solo invierno. Eso no está bien. Definitivamente quieres que tu ropa de abrigo de invierno dure más de una temporada. Lo sé, ¿verdad? No quiero cambiar constantemente mis abrigos cada año. Absolutamente. ¿Has intentado buscar abrigos hechos con materiales de mayor calidad? Es una idea genial. Tendré que investigar un poco y encontrar abrigos que estén hechos para durar. Vale la pena la inversión para conseguir algo que resista los elementos durante varios inviernos. Tienes razón. No quiero que me pillen temblando de frío porque se me cayó el abrigo. Lección 20. Descubriendo intereses compartidos. Hola Anna, tengo algo emocionante que compartir contigo. Oh, ¿de verdad? ¿Qué es? Finalmente llamé por mi nombre y entré en su habitación. Eso es genial. ¿Qué pasó cuando entraste? Me senté en una silla cómoda y empezamos a charlar. Eso suena bien. ¿De qué hablaron ustedes dos? Discutimos todo tipo de temas interesantes. Fue una conversación muy interesante. Me alegra saber que lo pasaste tan bien. Siempre es bueno conectarse con alguien y encontrar intereses comunes. Absolutamente. De hecho, descubrimos que a los dos nos encanta leer libros y relajarnos bajo el sol. Lección 21. El viaje de un beagle. Hola Anna, ¿has oído hablar del Beagle que dio la vuelta al mundo con Charles Darwin en 1831? No, no lo hice. Suena fascinante. Cuéntame más. Bueno, el barco se llamaba HMS Beagle y partió de Inglaterra en un viaje de 5 años para inspeccionar las costas de Sudamérica y las Islas Galápagos. Vaya, debe haber sido un viaje increíble.
No puedo imaginar lo emocionante que hubiera sido explorar esos lugares en aquel entonces. Absolutamente. Darwin se llevó al beagle y los agudos sentidos del perro lo ayudaron a observar el mundo natural que lo rodeaba. Eso es increíble. Me encantaría saber más sobre lo que descubrieron en ese viaje. Debe haber sido una experiencia que les cambió la vida tanto a Darwin como al beagle. Realmente lo fue. Las observaciones que Darwin hizo durante ese viaje sentaron las bases de su teoría de la evolución por selección natural. Increíble. Me muero por leer más sobre esta fascinante historia. Gracias por contármelo, John. Es un placer. Siempre es divertido compartir historias sobre los primeros días de la exploración científica. Lección 22. Planes para el fin de semana. Hola Anna, ¿cómo ha ido tu semana hasta ahora? Ha estado bastante ocupado, pero me alegro de que sea viernes. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Aún no tengo planes para el fin de semana. ¿Qué hay de ti? La verdad es que aún no estoy seguro. Estaba pensando en tomarme las cosas con calma, tal vez leer un buen libro o dar un relajante paseo. Me parece una gran idea. A veces es bueno tener un fin de semana discreto y recargar energías. Definitivamente. Quizás podamos tomar un café o algo el sábado si estás libre. Eso suena perfecto. Me encantaría ponerme al día y saber más sobre lo que has estado haciendo esta semana. Suena bien. Os contaré los detalles a medida que se acerque el fin de semana. Genial, lo espero con ansias. Lección 23. Un día bajo el sol. Buenos días, Anna. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Estuvo precioso, John. Mi amigo y yo fuimos al parque y nos relajamos bajo el sol. Eso suena maravilloso. ¿Qué hacías allí? Hablamos, leímos algunos libros y nos tumbamos al sol, absorbiendo el calor. Parece la manera perfecta de pasar un fin de semana. ¿Te acordaste de usar protector solar? Sí, lo hicimos. Pero incluso con el protector solar, nuestra piel todavía está un poco bronceada. Bueno, un poco de color no hace daño a nadie. Parece que pasaste un rato muy agradable y relajante. Era exactamente lo que necesitaba. A veces es importante simplemente desconectarse y disfrutar de los placeres simples de la vida. No podría estar más de acuerdo. Me alegro de que hayas tenido un fin de semana tan maravilloso. Siempre es agradable recargar energías y volver sintiéndose renovado. Lección 24. Cuotas mensuales. Hola Anna, quería hablar sobre el calendario de pagos de nuestro proyecto. Creo que las cuotas mensuales serían cruciales para que funcione. Es una gran idea, John. Dividir los pagos en cuotas más pequeñas y regulares hará que sea mucho más fácil administrarlos. Exactamente, podemos proponer un cronograma mensual que funcione para los dos. Suena bien. ¿Qué tipo de plan de cuotas tenías en mente?
Estaba pensando que podríamos hacer pagos mensuales iguales a lo largo del cronograma del proyecto. Eso tiene sentido. Tendremos que calcular el costo total y dividirlo en partes iguales. Sí, y podemos discutir las fechas límite para asegurarnos de que se alinean con nuestros dos cronogramas. Absolutamente. Establecer un plan de pago predecible nos ayudará a mantener el control de las finanzas. Definitivamente. Creo que las cuotas mensuales son lo mejor en este caso. ¿Qué opinas? Lección 25. Llegar a tiempo. Hola Anna, debería irme un poco antes para asegurarme de llegar a tiempo a nuestra reunión. Buena idea, siempre es mejor darse algo de tiempo extra, por si acaso. Exactamente, no quiero correr el riesgo de llegar tarde. Absolutamente. Ser puntual demuestra respeto por el tiempo de la otra persona. Definitivamente. Saldré unos 15 minutos antes de lo habitual para estar seguros. Es un movimiento inteligente. Es mejor llegar un poco pronto que tarde. Acordado. Prefiero tener algo de tiempo extra para relajarme antes de que comience la reunión. Definitivamente. Llegar relajado y preparado ayudará a que la reunión transcurra sin problemas. Absolutamente. Te avisaré cuando esté de camino. Lección 26. Investigar las opciones de viaje. Hola Anna, ¿hay algún sitio web específico que recomiendes para reservar nuestro viaje? Por lo general, uso sitios web de viajes populares como Expedia o Travelocity. Tienen buenas herramientas de selección y comparación. Ah, genial. Suenan como un buen punto de partida. Quiero asegurarme de encontrar las mejores ofertas. Definitivamente. Esos sitios son buenos para comparar precios entre aerolíneas y hoteles. Genial, los echaré un vistazo. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta al hacer la reserva? También recomendaría consultar directamente los sitios web de las aerolíneas y los hoteles. A veces tienen ofertas especiales. Buen punto. Me aseguraré de hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar las opciones más asequibles. Parece un plan. Avísame si necesitas algún otro consejo para planificar el viaje. Lo haré, gracias Anna. Agradezco tu ayuda para solucionar todo esto. Lección 27. Asumir la responsabilidad. Anna, creo que tenemos una responsabilidad no solo con nosotros y nuestras familias, sino también con nuestra comunidad. Estoy totalmente de acuerdo, John. Todos tenemos que hacer nuestra parte y contribuir al bien común. Exactamente, no basta concentrarnos en nuestros propios intereses. Tenemos que considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. Correcto. Tenemos que ser conscientes de cómo nuestras elecciones afectan a las personas que nos rodean. Absolutamente. Incluso las cosas pequeñas, como el voluntariado o el reciclaje, pueden marcar una verdadera diferencia. Definitivamente. Y al dar un buen ejemplo, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. Definitivamente.
Tenemos que predicar con el ejemplo y demostrar que nos preocupamos por algo más que por nosotros mismos. Estoy de acuerdo. Como miembros de la sociedad, es nuestro deber cuidarnos unos a otros. Bien dicho. Me alegro de que estemos de acuerdo en esto. Es una responsabilidad importante que todos compartimos. Lección 28. Explorando Nueva Orleans. ¿Sabías que cerca de la desembocadura del río Mississippi hay otra ciudad famosa, Nueva Orleans? Oh, sí, he oído hablar de la rica cultura y la vibrante atmósfera de Nueva Orleans. Definitivamente está en mi lista de lugares para visitar. Lo mismo aquí. Siempre he querido experimentar la mezcla única de influencias francesas, españolas y africanas en la arquitectura, la comida y la música. Absolutamente. Y la historia de la ciudad es fascinante, desde su papel en la guerra civil hasta su reputación como centro de jazz y vida nocturna. Definitivamente. Me muero por pasear por el barrio francés, escuchar música en vivo en Bourbon Street y probar toda la deliciosa cocina criolla y cajún. Yo tampoco. He oído que la ciudad tiene un espíritu muy animado y acogedor. Va a ser una experiencia increíble. Seguro que sí. Nueva Orleans parece la combinación perfecta del encanto del viejo mundo y la vitalidad moderna. Tengo muchas ganas de explorarlo. Lo mismo aquí. Creo que va a ser lo más destacado de nuestro viaje. Me muero por empaparme de la cultura y la energía de esta ciudad estadounidense única. Yo también, Anna. Va a ser una aventura inolvidable. Lección 29. Viaje a Tailandia. Hola Anna, acabo de regresar de un viaje a Tailandia. La comida estuvo increíble. Oh, ¿en serio? ¿Cuál era tu plato favorito? Comí la sopa picante de Tom Yum y estaba deliciosa, aunque al principio estaba demasiado caliente para mí. Sí, la comida tailandesa puede ser muy picante. ¿Tuviste la oportunidad de probar otros platos locales? Sí, también comí pad thai y rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos. Los sabores eran tan vibrantes. El pad thai es un clásico. Me alegro de que hayas disfrutado de la comida. ¿Pudo ver algún lugar interesante durante su viaje? Por supuesto, visité el Gran Palacio de Bangkok y fue impresionante. La arquitectura era muy compleja y hermosa. El Gran Palacio es sin duda una visita obligada. ¿Qué más hacías en Tailandia? También fui a los mercados flotantes y fue una experiencia única. Me encantó ver a todos los vendedores vendiendo sus productos desde sus barcos. Lección 30. Compras de comestibles. Buenos días, Anna. ¿Te gusta ir de compras? Buenos días, John. Sí, la verdad es que me parece muy interesante. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Estoy de acuerdo, no se trata solo de recoger lo esencial. Hay muchos productos únicos que explorar. Exactamente. Me encanta recorrer los pasillos y encontrar nuevos ingredientes para probar en mi cocina. Lo mismo aquí. Hace poco me topé con una increíble tienda especializada en especias y he estado experimentando con todo tipo de sabores.
Eso suena maravilloso. Siempre estoy buscando especias y condimentos únicos para realzar mis platos. Deberías echarle un vistazo. Tienen una variedad tan amplia que es casi abrumadora, pero de la mejor manera. Tomaré nota de ello. La compra de comestibles puede ser una aventura divertida si la abordas con una mente abierta. Definitivamente. Es una excelente manera de salir de tu zona de confort y descubrir nuevas delicias culinarias. Lección 31. Viajero en el tiempo. Hola, Anna, no vas a creer lo que me pasó ayer. Ah, ¿qué pasó, John? Estaba jugando con este viejo aparato que encontré en mi garaje y de repente me transporté al siglo XXI. ¿El siglo XXI? Pero ese es el día de hoy. ¿Cómo es posible? Lo sé, es una locura. Debo haberme topado con algún tipo de máquina del tiempo. Estuve allí poco tiempo, pero fue increíble. Eso es absolutamente fascinante. ¿Cómo era estar en la actualidad? Al principio fue un poco abrumador, pero la gente era amable y la tecnología era increíble. Pude ver cosas como teléfonos inteligentes y coches autónomos. Vaya, debe haber sido toda una experiencia. ¿Logró aprender algo útil de su breve visita? Definitivamente. Pude recopilar información sobre los avances en la ciencia y la medicina. Es realmente inspirador ver lo lejos que podemos llegar. Lección 32. Jubilación y VIH. Buenos días, Anna. He oído que planeas jubilarte pronto. Eso es emocionante. Sí, lo espero con ansias. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones sobre mi salud. Ah. ¿A qué tipo de problemas de salud se enfrenta? Bueno, hace poco descubrí que he contraído el VIH por tener relaciones sexuales sin protección. Ha sido un verdadero shock. Oh, Dios mío, lamento mucho oír eso. Debe ser muy difícil de procesar. Lo es, pero intento mantener una actitud positiva. Los médicos dicen que las opciones de tratamiento han mejorado mucho. Me alegra oír eso. Por favor, avíseme si hay algo que pueda hacer para ayudarlo en esto. Gracias, John. Tu amistad significa mucho. Creo que mantenerme activo y positivo será clave mientras navegue por esto. Absolutamente. Le deseo lo mejor mientras se prepara para la jubilación y se concentra en su salud. Lección 33. Peces de colores parlantes. Hola, Anna. ¿Sabes que los peces dorados no pueden hablar? Lo sé, John. Me gusta fingir que mi pez dorado puede hablar conmigo a veces. Es divertido imaginarlo. Ja, ja, ja. Hago lo mismo con mi pez dorado. Les haré preguntas y luego haré una pausa, esperando una respuesta. ¿Verdad? Es como si tuviéramos toda una conversación, a pesar de que solo están nadando por ahí. Exactamente. Y a veces incluso respondo por ellos, con una voz tonta. Yo también. ¿No parece que están intentando decir algo cuando abren la boca?
Lo hacen. Es adorable. Me pregunto qué dirían si pudieran hablar. Probablemente solo esté pidiendo más comida. Los peces dorados siempre parecen hambrientos. Cierto, cierto. Aunque quizá querrían hablar sobre el significado de la vida o algo tan profundo como eso. Lección 34. Pasión y repostería. Hola Anna, ¿has estado trabajando en tus nuevas recetas de repostería últimamente? Hola John, sí lo he hecho. Disfruto mucho experimentando con nuevas combinaciones de sabores. Eso es genial, sé lo apasionada que eres por la repostería. Estoy seguro de que tus creaciones son deliciosas. Gracias, John. Me estoy divirtiendo mucho aprendiendo nuevas técnicas y perfeccionando mi oficio. Tu pasión realmente brilla. Apuesto a que el aroma de los productos recién horneados inunda tu hogar. Lo hace. No hay nada como el olor a pan caliente o a tarta recién salida del horno. Me lo puedo imaginar. Estoy seguro de que su pastelería va a ser un gran éxito. Agradezco tu apoyo, John. Me siento muy optimista con respecto al futuro. La mejor de las suertes con todo. Sé que lo harás muy bien. Lección 35. Notas musicales. Hola Anna, últimamente he estado aprendiendo sobre teoría musical. Interesante, John. ¿Qué has estado estudiando? Bueno, he estado explorando los diferentes tipos de notas musicales, notas enteras, medias notas, cuartos de nota y notas de octavo. Ah, sí, cada uno se lleva a cabo durante un periodo de tiempo diferente. Exactamente. Es fascinante entender cómo los distintos valores de las notas se combinan para crear ritmo y melodía. Estoy de acuerdo. Es increíble cómo los compositores pueden usar esos componentes básicos para componer una música tan hermosa y compleja. Definitivamente. Me gusta mucho ahondar en los fundamentos de la música. Es maravilloso, John. Me alegra que lo encuentres tan interesante. Yo también he abierto una apreciación completamente nueva por la música.